Su asesor pedido por Estados Unidos estaba libre en República Dominicana. Yo no sé cómo el gobierno puede explicar eso. Y hablamos del ex asesor en materia de zonas francas, honorífico del gobierno de Luis Abinader, el señor Fabio Jorge Puras. Fabio Jorge Puras fue cesado en sus funciones en mayo del año 2025. Mayo 2025 fue cesado de sus funciones. Y tenemos una información reciente que choca con la realidad. ¿Y por qué lo digo? Bueno, vámonos al antecedente, Maracayo. Vámonos a esta información que está en el periódico El Nacional de este señor que está implicado en una red, supuestamente, de traficar muchísimos kilos de talco y que recientemente, ayer sale la información de que se entregó a las autoridades de los Estados Unidos, sí, que se entregó el viernes 30 de enero. Sale en diferentes periódicos. Léete el Diario Libre primero. Vamos a leer el Diario Libre. Está bien, vamos a leer el Diario Libre, si lo tú quieres. Vamos, Diario Libre. Ahí está, señores. El ex asesor honorífico del gobierno dominicano para las zonas francas, Fabio Augusto Jorge Puras, se entregó a las autoridades de los Estados Unidos para enfrentar sus acusaciones por su presunta vinculación a una red internacional de tráfico de sustancias ilícitas. Jorge Puras se entregó el pasado viernes. Y la información para Maracayo, si tú quieres, súbelo ahí para que vean la fecha, ¿verdad? 2 de febrero de 2026, 8:50 p.m. Dice ahí, ¿eh? Ok. Dice que se entregó el pasado viernes en la ciudad de Miami, donde quedó bajo custodia de agentes de la DEA. El caso forma parte de un proceso judicial que se conoce en el Tribunal del Distrito Sur de Florida. Además, en el tercer párrafo dice que en la misma investigación también figura Gaspar Antonio Polanco Virella, el Grande. Un hombre que era seguridad del expresidente Hipólito Mejía y se desempeñaba en 2020 como director de servicios públicos del Ayuntamiento del Distrito Nacional, o sea, en la gestión de Carolina Mejía. Pero está claro, ¿no? ¿Verdad? Lo que dice la información. Se entregó el pasado viernes 30 de enero de 2026. Pero si usted va a una noticia de octubre, precisamente octubre 15, está en el periódico El Nacional, lo tenemos, ¿verdad? Periódico El Nacional. Vamos con el primer párrafo. El ex asesor del Poder Ejecutivo para Zonas Francas, destituido en mayo de este año, Fabio Augusto Jorge Puras, el vecino, acusado de tráfico de sustancias ilícitas por autoridades de los Estados Unidos, se entregará mañana, voluntariamente a la justicia norteamericana, reveló esta mañana una fuente cercana a la investigación. La fuente informó que Jorge Puras tomará un vuelo desde República Dominicana con destino a Miami, donde es requerido para ser procesado. Viajará en compañía, oigan esto, viajará en compañía de Gaspar Antonio Polanco Virella, el Grande, quien también figura en el expediente. Se desconocen los motivos por los que la Procuraduría General de la República al día de hoy no lo había localizado para abrirle un proceso de extradición ante la Suprema Corte de Justicia, si había sido puesta en conocimiento, ya que el expediente fue tramitado vía Cancillería. Entonces, bueno, ya ahí se meten en otros vericuetos, pero los dos se iban a entregar. Cuando usted ve la información de Diario Libre, más adelante,
sí, en efecto, se entregó el señor Gaspar Antonio Polanco. Él sí se entregó en octubre. Pero el señor Jorge Puras no se entregó. No fue como se había anunciado, como debió ser. Entonces, siguió todo el tiempo libre aquí. Porque eso es lo que da a pensar. Eso es lo que lleva a pensar a uno. Y cuando tú lees la información, nos metemos al listín diario. Cuando tú lees la información en el listín diario, te llena todavía más de confusión. Eso salió hoy, esa información. Exacto. Bueno, salió hoy. La verdad que aquí decía que era como 11 de la noche de ayer, pero no importa. No importa. Bueno, sí, o sea, sí. Es noticia actual. Sí, no, claro, es actualidad. El ex asesor del presidente Luis Abinader para asuntos de zonas francas hasta mayo del año pasado, Fabio Augusto Jorge Puras, se encuentra en manos de las autoridades de Estados Unidos, donde deberá defenderse acusado de tráfico de sustancias ilícitas en República Dominicana. Entonces, segundo párrafo, Jorge Puras es parte de la misma acusación que presentaron las autoridades estadounidenses ante un tribunal del Distrito Sur de la Florida, en la cual se encuentra Gaspar Antonio Polanco, quien se desempeñó como director de servicios públicos en la alcaldía del Distrito Nacional. Cuando tú vas leyendo la información que detalla, ¿verdad?, las cosas que venían, que 2019, diciembre de 2020, o sea, las operaciones, ¿no?, de la red que tiene ramificación en Colombia y en la República Dominicana, sigue que el juicio va a comenzar contra ellos dos el próximo 23 de febrero a las 9 de la mañana ante el magistrado Ed Artaud en la división de West Palm Beach. Entonces, las condenas podrían oscilar entre los 10 años hasta cadena perpetua. Y dice luego que fue miembro de las Águilas, que cuando se publicó el 14 de octubre que estaba siendo investigado por la DEA, tomó una licencia temporal de las Águilas Cibaeñas como miembro del Consejo de Administración del equipo. Entonces, tú no ves en ese artículo, Maracayo, pista alguna de que diga se entregó el viernes 30 de enero. No. Cuando vemos la noticia, uno dice, pero ve acá, él está en manos de las autoridades, pero es que él estaba en manos de la autoridad. Supuestamente tiene que estar en manos de autoridades de los Estados Unidos desde octubre. Esto no es noticia. Por lo menos la noticia debió de ser, ¿verdad? El 23 de febrero será el juicio de él. Esa es la noticia, ¿verdad? Yo te decía, ¿verdad? Te decía, Maracayo, pero como estamos ¿verdad? Uno buscando contenido, dice Maracayo, pero la noticia tiene que ser el 23 de febrero, que comience el juicio. Pero cuando vamos indagando todavía más y vamos buscando, pero en Diario Libre dice que él se entregó, fue el viernes pasado. Entonces, es un manto protector lo que hay ahí. Pero si vamos en octubre al portal, por ejemplo, de n.com, de Nuria, medio de Nuria, ¿verdad? N Digital, tú ves lo siguiente. Voy para allá. Vamos a N, exactamente. ¿Verdad? Autoridades, esto es del 14 de octubre, cuando explota el caso, ¿no? Autoridades dominicanas colaboraron con las estadounidenses en el proceso de investigación que dio al traste con la acusación de conspiración para importar eso hacia territorio estadounidense contra el ex asesor del Poder Ejecutivo, Fabio Augusto Jorge Puras, el vecino, y el ex director de Servicios Públicos del Ayuntamiento del Distrito Nacional y ex seguridad del expresidente
Hipólito Mejía, Gaspar Polanco Virella, el Grande. Entonces, oigan esto en el segundo párrafo. A Jorge Puras y a Polanco Virela se le daba seguimiento desde el 2003 y en especial desde el decomiso de los 1.387 kilos de talco decomisado el 18 de diciembre del 2004, atribuido al ex capitán del ejército Quirino Paulino Castillo, y que sería trasladado a una zona franca de Santiago para su posterior exportación a Estados Unidos. Y de acuerdo con una fuente al más alto nivel, fue pedido por las propias autoridades norteamericanas que la operación se mantuvo en silencio hasta tanto se materializara la acusación formal contra Fabio Jorge y Gaspar Antonio por parte del Distrito Sur de la Florida. Entonces, cuando tú lees la información, Maracayo, ahí lo que se está diciendo es que este hombre, lo que se te queda aquí, ¿no? Es que este hombre fue investigado por hacer transacciones con Quirino Paulino, y fue ese escándalo explota en el año 2004 cuando es apresado, ¿verdad? Que se decomisa este cargamento. Pero no hay una relación, ¿no?, de la continuidad de esa red. Convenientemente lo congelan ahí, Quirino. Y además, espérate, eso explota más en el caso del PLD. En el PLD. Esa es la noticia en ese entonces. Eso era parte. Pero esa no es la noticia. La noticia es que ese señor, en mayo de ese año, en abril de ese año, de 2025, era todavía asesor de zonas francas de este gobierno. Pero lo más escandaloso es lo que vemos ahora, ¿no? De que se iba a entregar, se anuncia su entrega y seguía en libertad. Eso merece explicación. Eso hay que explicarlo, eso hay que decirlo, hay que aclararlo. Y yo no sé cómo los medios de comunicación en República Dominicana no son más exhaustivos, más inquieren más en torno a este caso. Y este modo ahora de extradición, porque venían por ti, ¿verdad? Era así, venían por ti. Ahora tú viajas y te entregas. Pero no solamente que tú viajas y te entregas, que eso lo inauguró Miguel Gutiérrez en este gobierno, sino que, bueno, lo hizo Yeyea, lo hizo Gaspar, pero este hombre lo hizo en sus propios términos y en su tiempo. Pero lo grave es que el tiempo en que él lo hace pareciera haber una suerte de encubrimiento, un encubrimiento que yo diría que extrañamente incluye a los medios de comunicación, porque hay información incompleta. Y quisiera pensar que es ingenuidad, quisiera pensar que son errores. Pero quienes dirigen estos medios no son unos zorros viejos, son gente muy talentosa y muy capacitada. Sí, hubo mucha desinformación en este caso, y desinformación por los medios tradicionales. Yo recuerdo perfectamente cuando se dio esa noticia de que Jorge Pura se iba a entregar, salieron fotografías de él supuestamente montado en un avión. Nosotros trajimos incluso aquí no voy a decir su nombre, pero trajimos invitados que dieron fe de eso, de que el señor Jorge Pura se había ido a entregarse en octubre. Pero ahora nos damos cuenta que el único que se fue el grande, el señor Polanco Virella. Pero que Jorge Pura, pues se quedó. Se quedó aquí todo este tiempo, y todo este tiempo nosotros habíamos pensado que ese señor estaba allá, pues, en manos de las autoridades, esperando
pues ir a un tribunal. Pues no. Y se quedó aquí con protección del gobierno. Es la única forma. Del gobierno o de las autoridades. Y no sabemos si con protección o tratando el gobierno o las autoridades de negociar eso con las autoridades estadounidenses. Porque recuerden que en el momento en que se supo el pedido de extradición, ellos dos dijeron, no, nosotros nos vamos. Es decir, evítense todo el papeleo, que nosotros nos vamos. Ok, Jorge Pura no se fue el otro. Ya en ese momento, los Estados Unidos podían entonces hacer el proceso del pedido de extradición, que evidentemente no se hizo. Lo podían hacer. Al ver que Jorge Pura, pues, no cumplió con su palabra de irse, sino que seguramente Jorge Pura lo que hizo fue contrató un bufete de abogados y empezó a negociar con la protección, no me cabe la menor duda, con la protección del gobierno. ¿Por qué Estados Unidos no pidió formalmente la extradición de Jorge Pura, ya viendo que Jorge Pura pues lo había prácticamente engañado? No se montó con el avión junto con el grande. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo? Yo pienso que porque se dio un tiempo de negociación allí. ¿Qué estaban negociando? Ve tú a saber. Pero nosotros y la República, o sea, todo el que le dio seguimiento a este caso pensaba que este señor en Navidad pasó Navidad allá, pero no, lo pasó aquí. Y obviamente también pienso que hay una complicidad con los medios de comunicación por ese titular que tú acabas de leer, cuando dice el titular fue el Listín Diario, asesor del presidente Abinader, se entregó en Estados Unidos. Como que se entregó, sí. Sí, ya, o sea, en octubre todos los medios habían reseñado que se había entregado, que él voluntariamente pues había ido a los Estados Unidos a entregarse. Recordemos que este señor no es, que tiene una diferencia con el grande, con el señor Virera, que era un empleado público, como quien dice. Un guardaespaldas. El señor Virera era uno de los hombres de los ricos de Santiago. De los muy ricos de Santiago. Uno de los dueños de que esto no lo han querido manejar así, pero es que es uno de los dueños porque es que tiene acciones en las Águilas Ibaeñas. Y yo escuché a periodistas influyentes tratar de maquillar eso de que dueño, él pertenecía al consejo, él era miembro del consejo, es que era dueño. Claro, porque las Águilas tienen varios dueños. ¿Sí? Entonces, eso por ese lado. Y con lo de Nuria, que fue una de las primeras que reseñó esta noticia en octubre, un desastre de noticia, un desastre de noticia. Y es lo que tú dices, o sea, Nuria tiene ¿cuántos años en esto? Toda la vida. Entonces, dentro de la noticia vemos dos cosas que se pueden catalogar como falsa noticia, como desinformación, como todo lo que el señor Guido Gómez Mazara está persiguiendo ahora. Se puede encontrar allí en esa noticia del portal de Nuria. Cuando dice primero que esto fue producto de una colaboración de las autoridades dominicanas con las autoridades estadounidenses. Mentira. Mentira, todo lo contrario. Las autoridades estadounidenses trataron por todos los medios de ocultar esa investigación a las autoridades dominicanas. Y se la dieron a conocer ya cuando todo el proceso de acusación y recolección de pruebas y de seguimiento estaba completado. Ahí es cuando las autoridades dominicanas dicen, hey, miren, este señor Jorge Pura, que está en el gobierno con ustedes, tiene una orden, tiene una acusación pendiente aquí y aquí están las pruebas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver, antes de solicitarlo en extradición. Ahí es
cuando le dan la información a las autoridades, a la DNCD. Y la DNCD se le informa al presidente de la República y el presidente de la República de una vez lo destituye en mayo. Lo destituye, pero eso es en mayo, pero esto ya se filtra en octubre. Es decir, las autoridades estadounidenses no confiaban en las autoridades dominicanas ni en el gobierno dominicano para hacer esta investigación que tenía años haciéndose ya. La prueba de eso es que él seguía como asesor del presidente hasta mayo, cuando las autoridades estadounidenses tenían años dándole seguimiento a este señor. ¿Qué mayor prueba de eso para uno darse cuenta de que las autoridades estadounidenses le estaban ocultando esa información a la DNCD? Y Nuria no se dio cuenta de eso. Y comete este error porque está en el titular además. Déjame ver. ¿Está en el titular? Sí. Mírenlo, ponlo ahí, José. Sí, autoridades de RD colaboraron con Estados Unidos en investigación contra Jorge Polanco. Una mentira. Entonces, luego en el cuerpo de la noticia encontramos este arroz con mango, que es un arroz con mango porque Nuria dice que este señor está siendo investigado del año 2003. 2003. Ya la acusación salió formalmente y las autoridades estadounidenses dicen 2019, finales 2020. Yo no sé de dónde Nuria le sacó eso. Y además fue como específica porque dijo, sí, mira, él estaba involucrado con Quirino y parece que y como que le prestaba las instalaciones de sus zonas francas para almacenar la droga. Pero aparte comete otro error porque dice 387 kilos. Una cosa así. Pero es que no, él se equivocó ahí también porque eran 1387. Porque Quirino fue quizá uno de los decomisos más grandes que se habían hecho en la República Dominicana, acuérdate. Sí, claro, fue claro. 1.3 toneladas, 1387. Ahí se equivoca también en algo tan delicado como esto, que está informando y que ella sabe que necesita tener todo el cuidado posible porque es una figura que la gente pues la lee y la información que da pues es importante para la opinión pública, pero no se cuida en eso. Pero es que no se cuida ni le importa porque es que la noticia no está corregida y que se puede corregir, pero está ahí intacta con todos sus fallos, con toda su manipulación, con todos sus adefesios ahí. No le importa. ¿No? Entonces, por eso repito, mucha desinformación en este caso tan delicado que la ciudadanía tiene derecho a ser bien informada y resulta que no es por los youtubers, no es por nosotros, es por los medios tradicionales. Claro, por los medios tradicionales, exactamente. La fake news. Oye, Beto, para acá, yo quiero hacer un énfasis en porque de todo lo que hemos leído, el único artículo que tú puedes decir que hace un servicio periodístico es el del Nacional. Bueno, Diario Libre publicó que se entregó el viernes. Ok, pues se atuvo ahí, ¿no? Pero cuando uno hace el ejercicio periodístico cuestiona. Dentro de un artículo, o sea, dentro de una información que me llega, si hay algo que no me va cuadrando y yo soy periodista y soy acucioso, yo ahí mismo te digo, espérate. ¿Verdad? O sea, cuando anuncia en octubre que se va a entregar, el periodista que firmó esto es Pedro Castro, tengo que decirlo porque soy, ¿verdad? Dice, se desconocen los motivos, yo lo leí ahorita, pero quiero hacer el énfasis, se desconocen los motivos por los que la Procuraduría General de la República al día de hoy, o sea, a ese día, 15 de octubre, no lo había localizado a Jorge Puras para abrirle un proceso de extradición ante la Suprema Corte de Justicia si había sido puesto en conocimiento, ya que el expediente fue tramitado vía Cancillería. O sea, porque la inacción... Se estaba negociando. Porque la inacción, y ahí va respondiendo lo que tú decías ahorita. Ahí se responde perfectamente. Hay una negociación. Y la Procuraduría General de la República no dio curso a eso. Este hombre va a salir bien de esto.
Pero claro que va a salir bien, va a salir va paraísimo. a salir bien de esto. Ustedes lo verán. Y sabrá Dios todo ese tiempo negociando, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, sabrá Dios lo que nosotros hemos pagado por esa impunidad. Pon tú desde hasta ceder nuestros aeropuertos. Yo no dudo nada. Papá, zona franca. Ajá. Sí. Y debe ser muy terrible para un presidente que los Estados Unidos, pues imagínense, lo acuse de ser como lo que acusó a Maduro, por ejemplo. Que señores, vamos a ver, que Estados Unidos le puso una recompensa a Maduro de 50 millones. Eso superó a lo de Bin Laden, ¿no? Lo de Bin Laden, ¿tú recuerdas cuánto fue? No recuerdo cuánto fue lo de Bin Laden. No, yo creo que fue lo de Bin Laden fue menos, yo creo. Tuvo que ser menos. No tengo buena memoria, pero creo que fue Acuérdate menos. que se pusieron creativos con esto, ¿eh? Era narcoterrorismo. Y Sí, no, de todo. Narcoterrorismo. Pero o sea. sin hasta ahora, sin menos evidencia de la que ha mostrado este partido de gobierno. Sin menos confesiones ya de yo lo hice, yo confieso. Yo lo hice, no, Iván. Sin menos de eso. Parece, es lo que tú dices, es como que van a la iglesia y el padre está ahí y se confiesan. Ujú. Sí, yo por mi culpa, por mi propia culpa, Claro. todo. Y mira, por ejemplo, mira a Delcy, la nueva presidenta de Venezuela, todo lo que está dando por protegerse, porque esa también La casa por la ventana. esa también está mencionada en expedientes en Estados Unidos. Pero, en fin, y faltan más. Paliza lo dijo, no lo dijiste. Ujú. No lo dije. Paliza dijo que faltan más y que van a caer más. Pero esto es un problema de todos los partidos. Sí, Acuérdate claro. de eso. Sí. Acuérdate de eso. Pero esto es un problema de todos los partidos. Y ya no solamente de todos los partidos. Es la sociedad dominicana que tenemos que buscar consenso a ver qué vamos a hacer con él. Son unos charlatanes, de verdad. Y mira, son unos charlatanes. Y de verdad, y tú tienes que reconocer que con Trump no hubiesen hecho lo que hicieron. Y por eso digo que son unos sinvergüenza. ¿Te acuerdas cuando dijeron, nos están acusando que nosotros estábamos permeados por el narco y que fuimos financiados por el narco? No, miren lo que vamos a hacer. Algo que ustedes no pueden hacer. Es más, los retamos a que hagan esto. Sometan a sus candidatos a una lista de depuración en la embajada de los Estados Unidos. ¿Tú te recuerdas de eso, loco? Claro, no podían hacerlo porque no tenían siquiera embajador. No, pero no tenía. Sí, está bien. Pero oye, pero la embajada estaba ahí. Y es un símbolo. Es verdad. Y había una encargada de negocio. Y Joe Biden, sabiendo todo, porque todas estas investigaciones, todos estos arrestos, son investigaciones que se hicieron en tiempo de Joe Biden. Joe Biden sabía que estaba permeado. Pero ya Joe Biden, ya ellos le estaban dando a Joe Biden lo que quería, entre otras cosas. Abre esa frontera. Bueno. Entre otras cosas, abre esa frontera. Le permitió hacer eso. Pero claro, teatro hay, hombre. Pero Trump maneja el circo en sus propios términos. ¿Tú crees? No, pero a Trump no le hacen eso, ¿no? Pero usted otros manejan sus propios términos. Claro. Y además, digamos, esa base que apoya a Trump, por ejemplo, la embajadora que está aquí, tienen ciertas convicciones. Porque es así. Ya está bien, pero vámonos. En ciertas convicciones. Vámonos antes que la conversación sobre Trump se extienda. No se extiende. ¿No? Y no lo estoy diciendo mal. Cuando hablo de convicción. Hablo de convicción. Sí, no. Hablo de convicción. Pero déjalo ahí, no lo dañes. Y es una mujer católica. Muy bien. Señores, recuerden este próximo viernes el encuentro con la Quinta Pata en vivo.